Y algo más entonces de las profecías. Suman en la próxima expresión para manifestar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder. Yo decía hace un momento que la historia humana no es una gran casualidad. Cuando Dios habla de los eventos futuros, Él no está adivinando, ni siquiera está previendo una posibilidad que tiene un gran porcentaje de chances de suceder. Él no está pensando de esa manera en la profecía. Esta expresión debe suceder marca una necesidad ineludible. Podríamos relacionarlo con un decreto absoluto de Dios que garantiza que estas cosas son tan ciertas como las que ya pasaron. En la mente de Dios, el futuro es tan real y es tan seguro como el pasado. Para Dios no hay diferencia porque Él no está limitado al tiempo como nosotros. Y las cosas delante de Dios que no sucedieron en nuestra línea de tiempo, solamente en Dios es la sucesión de eventos que requiere que eso pase. Pero el hecho de que eso va a pasar no está en duda. No es que esto podría pasar, esperamos que pase, deseamos que pase. Estas cosas deben suceder, necesariamente. Ahora, el creyente no vive con el concepto fatalista o determinista de las falsas religiones orientales o de otras religiones del mundo. El saber que las cosas que Dios determinó van a suceder no nos hace a nosotros dejarnos a la deriva. No nos hace a nosotros pensar, bueno, entonces yo no puedo hacer nada, lo que va a pasar, va a pasar. Claro que no, nos hace responsables, pero nos hace vivir seguros, porque el futuro ya fue escrito por un Dios soberano, nuestro Padre Celestial, que nos hizo todas estas promesas y que nos dice exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces el libro de Apocalipsis es eso. Es a Dios hablando de lo que viene. Y agrega algo más. Esto viene pronto. Cuando vos escuchás la palabra pronto, lo primero que pensás es, falta poco tiempo para que pase, ¿no? Entonces vos decís, espera, Matías, esto se escribió en el tiempo de Juan, pasaron 2000 años. ¿Cómo es que va a pasar pronto? No fue pronto. Es que la palabra pronto no quiere decir dentro de poco. La palabra pronto más bien es la palabra rápido. Las cosas que deben suceder, podríamos cambiar ahí la palabrita en tu traducción, podés cambiarle ahí entre paréntesis, en vez de donde dice pronto, ponele la palabra rápido. Las cosas que deben suceder rápido. Te digo que podés poner la palabra rápido porque te acordás que Juan, él usa esta misma palabra en otro pasaje. Él cuenta en el Evangelio de Juan una situación que podría ser un tanto interesante que Juan la cuente, porque él cuenta que cuando Jesús resucitó, llegaron las noticias de que la tumba estaba vacía. Así que él salió con Pedro a la tumba y corrieron con toda su fuerza a la tumba y Juan humildemente te pone que él le ganó a Pedro en la carrera. Y él usa esta palabra, él dice que él corrió más rápido. La misma palabra que usa acá. Llegó antes que Pedro. Entonces, la idea que transmite esta palabra es la rapidez del evento, no lo próximo que está a suceder. La palabra griega que se usa acá es la palabra takei, que es la palabra de la que nosotros tomamos nuestra palabra tacógrafo. ¿Qué es un tacógrafo? Está, muy bien. El que manejaba el colectivo lo sabe, ¿no? Porque ahí en el velocímetro algunos colectivos traían antes un aparatito que medía la velocidad y registraba todo, ¿no es cierto? El tacógrafo es el que mide la velocidad. Y viene de este concepto griego, ¿no? De esta palabra, velocidad, rápido. Entonces, cuando dice acá que estas cosas van a suceder, deben suceder
pronto, rápido, lo que está indicando más bien es que no sabemos cuándo van a suceder, pero cuando sucedan no van a tardar mucho tiempo en cumplirse todas. Todo el libro de Apocalipsis narra los eventos que básicamente suceden en un periodo de 7 años. Y es más, la gran parte del libro de Apocalipsis se enfoca en solo 3 años y medio. Entonces no estamos hablando acá de miles de años. No. Cuando estos eventos comiencen en una velocidad tremenda, todo se va a cumplir. Todo lo que Dios había anunciado, todas estas cosas van a suceder rápido, una tras de otra. Y termina, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta expresión, cuando usa y la declaró, habla un poquito de la metodología de la revelación. Porque en español no se percibe, pero la palabra declaró usa la misma base de la palabra para milagro o señal o sí, señal sería la idea. Estaba pensando en otro sinónimo. Entonces, o símbolos, esa era la palabra que se me estaba viniendo a la mente, la palabra símbolos. Entonces, acá se agrega un concepto más. La forma en la que Dios está dando esta revelación es por medio de símbolos, lo cual es muy claro cuando empezás a leer Apocalipsis. Cuando vos lees esto, ¿no es cierto?, que Dios la declaró o la ilustró enviándola por medio del ángel a su siervo Juan, nos está mostrando el método. ¿Por qué Dios, si quería de una forma tan clara hablarnos de los eventos futuros, por qué en vez de explicarnos precisamente con palabras directas lo que iba a pasar, por qué nos dio un cuadro, una imagen? ¿Por qué nos habla del dragón que persigue a la mujer que acaba de dar a luz el hijo y que tira agua y la mujer se esconde en el desierto y la tierra se protege a la mujer y el agua no mata a la... ¿Por qué de esa manera dárnoslo? ¿Y por qué no decirnos directamente el anticristo va a perseguir a Israel, pero no va a poder matarlos, los gentiles lo van a proteger y entonces se va a enojar con los gentiles? ¿Por qué no decírnoslo de esa manera? ¿Por qué usar símbolos, como usa esta palabrita? Bueno, los símbolos Dios no los eligió, no planeó usar símbolos para hacerlo más confuso o más difícil. Todo lo contrario. El símbolo es un medio universal que cualquier cultura puede entender y que comunica mucho más que 1000 palabras. Como decimos, ¿no? Una imagen te comunica muchísimo. Entonces Dios, para que podamos entender la profecía y no nos quede ninguna duda, lo hizo con imágenes. Para que sean tan ricos, tan claros, tan precisos, que nosotros podamos entender todos los eventos futuros en 22 capítulos. Asombroso. Dios es sabio. Entonces Él lo hizo declarando o ilustrando o señalando, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, este es el proceso. Dios a Cristo, Cristo al ángel, el ángel a Juan, Juan lo escribe y ahora nosotros, 2000 años después, lo leemos. Lo que estás leyendo acá no viene de cualquier lado. Esta línea a través de la cual te llegó esta verdad garantiza la validez, la autoridad que esta verdad tiene sobre nuestras vidas. Así que vimos la naturaleza de la profecía. Los 2 puntitos que quedan son más cortos, no se preocupen. Segundo lugar, el contenido de la profecía. ¿De qué habla? ¿De qué trata la profecía? Versículo 2. Juan, entonces, vimos Dios, Jesús, ángel, Juan, y ahora Juan ha dado testimonio
de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto es lo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Básicamente dos cosas. Juan escribió acerca de, él dio testimonio de la palabra de Dios. Me encanta este término que usa Juan acá. Dice que él dio testimonio. En el versículo 5, Juan dice que Cristo es el testigo fiel. Cristo es el ejemplo más grande que tiene el creyente de lo que es dar testimonio de manera fiel. ¿Y cómo dio testimonio Cristo? Hablando la verdad, aun cuando costó su propia vida. Y mirá el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El hombre que escribió Apocalipsis, él dio testimonio de Cristo. Él dio testimonio de la palabra de Dios. O sea, él habló con convicción y con fidelidad, como un testigo que estuvo dispuesto a sellar con su propia sangre la verdad que él estaba proclamando. La palabra testimonio ahí, ustedes saben que viene la palabra mártir que nosotros usamos de este término griego. Juan dio martureo, él dio el martirio, él habló la verdad aún frente a las consecuencias que eso iba a traer. ¿Y cuál era el contenido? ¿De qué habló Juan entonces? Él dio testimonio de la palabra de Dios. Esto es un comentario entre paréntesis, pero este es un ejemplo de un autor bíblico, o sea, el apóstol Juan, que es consciente que lo que él está escribiendo es la palabra de Dios. Juan, cuando dio testimonio, no dio testimonio de sus propias ideas. Él no está escribiendo sus propios pensamientos, aún cuando él escribe cada imagen que él está viendo y él elige los términos que va a usar para describirla. Él sabe, esto es la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos en la profecía bíblica es esto, es la palabra de Dios. Dada por canales, instrumentos humanos, pero de Dios mismo. Aún te digo, en este momento, vos estás escuchando a un predicador que lo que está haciendo es explicar el texto bíblico. Por lo cual, cuando vos escuchás a este predicador, vos estás escuchando las palabras de Dios, dichas con una boca humana. Y este es el hombre, este es el concepto de Juan. Entonces ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, Jesús es el testigo y Juan entiende de que él está obligado a transmitir lo que Cristo quería transmitir textualmente, palabra por palabra. Entonces, lo que tenemos acá es simplemente esto. Es lo que Juan nos dice que vino directamente de Dios a través de Jesucristo. Juan lo escuchó directamente de Cristo en el capítulo 1, donde Cristo le habla directamente a Juan, o lo escuchó a través de un ángel que le habló a Juan o lo llevó a Juan al lugar donde Juan vio todo, pero el ángel fue enviado por Cristo. Entonces lo que Juan está escribiendo es lo que Cristo quería que él escriba de principio a fin en todo este libro. Y termina, esta que es la palabra de Dios, el testimonio de Cristo. Juan sabe que es así, porque estas cosas él las vio. Él las vio. Él no las imaginó, no se la contó otro, él no la recibió de otra persona. Dios se la dio y estas cosas él las vio con sus propios ojos. Entonces, este es el contenido de las profecías. Cuando vos estudiás profecías bíblicas, tenés que entender la naturaleza de las profecías, de qué se trata una profecía, y tenés que entender el contenido de la profecía. Las profecías son las palabras de Dios a través de instrumentos humanos que dieron testimonio de lo que Dios dijo
Y ellos fueron los autores, los testigos presenciales, los que vieron con sus propios ojos estas señales o estas revelaciones. Bueno, el último principio, vemos el valor de la profecía. La naturaleza de la profecía, el contenido de la profecía y ahora el valor de la profecía. Mira el versículo 3. ¿Para qué sirve entonces la profecía? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El valor de la profecía se resume en esa palabra bienaventurado. Súper feliz. Nosotros estuvimos estudiando las bienaventuranzas en Mateo, así que este término lo tenemos bastante familiarizado. ¿Qué es bienaventurado? Bueno, tiene que ver con el favor de Dios sobre una persona que disfruta de todos los beneficios de Dios y que ha sido salvado por la gracia de Dios, que es parte del reino de Dios. Es la persona que va a disfrutar de un Dios que va a usar todas las cosas para su bien y que va a guiar su vida. Súper feliz, bienaventurado. ¿Y quién es bienaventurado? ¿Quién es la persona favorecida por Dios? ¿Quién es la persona súper feliz? No en términos humanos, sino en el término más completo y eterno de la felicidad que Dios da. En primer lugar, son bienaventurados, primero dice, el que lee. Y después va a decir, y los que oyen las palabras de esta profecía. El primer bienaventurado es el que lee. En el tiempo en que se escribió esta carta no iba a ser impresa y repartida. Esta carta iba a ser llevada de una iglesia a otra por estas 7 iglesias. Cuando llegara a esta iglesia se iban a ocupar de hacer una copia de esta carta y guardarla en un lugar que tenían todas las iglesias, un baúl donde se guardaban todos los rollos. Y cada semana, cuando se tuviese el culto, alguien se iba a parar y iba a leer esa carta. Entonces, al leer esta carta, esto es lo que está haciendo referencia a este pasaje. Súper feliz el que va a ese cofre y de todos los libros que hay, agarra este y lo saca y lo abre delante del pueblo de Dios y les lee la profecía de Dios. El primer bendecido es el pastor fiel que comparte el mensaje de Dios relacionado con los eventos del fin. Porque ¿quién más bendecido que este hombre que está teniendo él la experiencia de primera mano estar leyendo las palabras escritas ahí y estar siendo impactado por esas palabras y estar comunicando esas palabras de parte de Dios? Él es súper feliz. Pero no solo él. Son súper felices los que oyen las palabras de esta profecía. Y acá, fíjate la diferencia, el que lee y los que oyen. Dando a entender que es uno el que está leyendo y son muchos los que están escuchando. Los que están escuchando es la congregación. Súper felices los que están escuchando. Dicho de otra manera, súper felices los que prestan atención a la escatología. Los que tienen un corazón dispuesto. Los que están hambrientos de entenderla y que la quieren recibir y que están escuchando la enseñanza. Súper felices ellos. Ya expliqué al principio por qué, todo lo que Dios va a hacer a través del estudio de la escatología. Pero acá Apocalipsis está señalando esta bendición que va a venir sobre ellos. Esta bendición es una bendición olvidada, es una bendición menospreciada. Pero vos entendés que Dios está promulgando una bendición especial para todos los que se dedican a entender los eventos futuros. Y eso te hace pensar, ¿cuándo fue la última vez que leí Apocalipsis? Porque esta bendición es solo para los que están siendo expuestos a la verdad de las Escrituras en este área. Entonces esto tiene que ser algo constante, algo que vos desees. Dios va a bendecir a los que oyen las palabras de esta profecía. Pero agrega algo más, no solamente que las oyen, sino y guardan las cosas en ellas escritas. La palabra guardar tiene que ver a veces con el concepto de proteger, pero en este contexto tiene que ver más bien con atesorar
para poder obedecer, guardar las palabras de esta profecía, significa que la profecía no fue dada solo para informar. La profecía fue dada para que vos reacciones y vivas a la luz de esa profecía. La profecía es una exhortación. La profecía te llama a la obediencia. Entonces, cada vez que vos lees la profecía, tu alma tiene que estar compungida, tiene que haber dolor, arrepentimiento, tiene que haber convicción y tiene que haber un celo por vivir de acuerdo a esa verdad. Porque solo ahí vas a disfrutar de la bendición. La bendición de estas profecías no son para los que están sentados escuchando. Son para los que escuchan y guardan las palabras de esta profecía. Son para los que las creen, la abrazan, la hacen propia y viven cada día a la luz de esa verdad. Los que guardan las palabras de esa profecía. Dios promete entonces bendición a todos los que pasan tiempo con este libro. La razón, porque el tiempo está cerca. Bueno, en de nuevo se usa esta expresión, el tiempo está cerca, y de nuevo te puede hacer pensar, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Cómo que está cerca? Pasaron 2000 años. Es que, ¿qué es cerca y qué es lejos? Bueno, vos entendés que esto tiene que ver con perspectiva. Yo nunca me voy a olvidar una vez que estábamos con un par de amigos acompañando a un fundador de iglesias que trabajaba en el altiplano jujeño. Y en ese tiempo no había vehículos que puedan andar en esas zonas, así que se caminaba. Todo el día tenías que caminar para llegar a un pequeño pueblito de unas 7, 8 casas, donde este hombre había fundado iglesias. Varias iglesias que se fundaron ahí, a 3.000 metros de altura, o sea, son lugares que muy poca gente va. Y me acuerdo un día estábamos caminando, habíamos caminado, no sé, 4 horas, y no sabíamos cuánto faltaba para llegar, y de repente en el medio del desierto, de la nada, de las montañas, vemos venir uno caminando. Así que contentos nosotros llegamos, lo saludamos, charlamos un ratito, y falta mucho para Arroyo Seco, se llamaba, me parece, el pueblito. Ahícito nomás, nos dijo, nos señaló con la boca, ¿no es cierto?, hacia dónde quedaba, ahícito nomás, a la vuelta del cerrito, ahícito nomás. 3 horas más caminamos para llegar al... Claro, en la mente de él faltaba poco para llegar al pueblo, ¿no? Nosotros ya no dábamos más. ¿Qué es poco? ¿Qué es poco? Bueno, cuando Dios dice poco, y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, vos decís, esa referencia, no sé si yo la puedo ajustar a mi realidad y pensar cuánto es poco. Porque Dios no está sujeto al tiempo igual que yo, Él sabe lo que es la sucesión de tiempo, pero más bien Él dijo poco, no para que yo mida cuánto es el tiempo que falta, sino para ayudarme a vivir con esa expectativa de lo inminente que es. La iglesia vivió siempre de esta manera y así debemos vivir, porque falta poco. ¿Qué tan poco? Están pasando cosas ahí en el Medio Oriente, ¿qué tan poco falta? Poco, muy poco. Y si mañana se levanta una guerra y es aniquilado el Estado de Israel y los judíos son dispersos por todo el mundo de nuevo como lo fueron antes, ¿cuánto falta para que venga el Señor? Poco, muy poco. Nada se tiene que cumplir para la venida del Señor, para el rapto inminente de la iglesia. Él puede venir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Creo que cuando miramos el mundo, nos llenamos de expectativa, pero la expectativa no tiene que ver por las noticias que vemos, tienen que ver con las escrituras que dicen que falta poco. No nos dejamos llevar por el mundo y por las situaciones que vemos, miramos la escritura y este versículo dice, falta poco, el tiempo está cerca. Y lo creemos. Aún tal vez no termine esta predicación y el Señor nos venga a buscar. Está cerca, muy cerca. Entonces, ¿cómo respondemos a este pasaje? Bueno, primero, yo hablaba al principio de la gracia y cómo la gracia hace que el hombre de Dios y la mujer de Dios vivan con expectativa de lo eterno. Tal vez esa expectativa no está en tu corazón y vos solamente pensás en lo terrenal. Y si esa es tu realidad, entonces tal vez es porque todavía no has experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios no te ha hecho levantar los ojos de este mundo que pasa para ver lo que no va a perecer.
Y si vos todavía estás en este mundo, pensando en las cosas de este mundo y tu corazón no se ha elevado a la eternidad, entonces lo que tenés que hacer es venir a Cristo a recibir su gracia y su salvación. Lo que tenés que hacer es clamar a Él, porque hay uno que pagó por tu pecado y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a vos, y que resucitó para que vos también puedas vencer la muerte y fue a preparar un lugar para todos los que lo esperan a Él. Entonces, este es el momento de tu salvación. Este es el momento para clamar a Cristo por salvación. Si aún no está en tu alma, si vos has nacido de nuevo y la gracia salvadora ya está en tu corazón, te pregunto, ¿puedes ver en tu corazón esta actitud expectante que forja todo lo que evaluás, sentís y decidís en tu día a día? ¿Qué tan seguido estás meditando en esta esperanza bienaventurada? ¿Qué tan seguido estás leyendo los pasajes referidos a esta realidad? Es un momento para evaluar de nuevo el lugar que ha tenido esta verdad en nuestro corazón y a volver a enfocar nuestra mente y nuestra vida en esto. Yo preguntaba al principio, estás en una situación difícil, estás cargado, desanimado, quitaste tu mirada de lo eterno, estás viviendo de acuerdo a los criterios de este mundo, estás descuidando tu ministerio, estás abandonando tus relaciones con tus hermanos. Entonces necesitas recordar a qué fuiste llamado, necesitas recordar tu eternidad y volver y dejar que eso sea un estímulo constante para seguir avanzando. Entonces, si has descuidado este aspecto crítico de tu vida, tenés que arrepentirte y volver a responder a la profecía bíblica en fe y obediencia, como decíamos. Vamos a estar estudiando la escatología por las próximas semanas. Si Dios lo permite, voy a estar 2 domingos más con ustedes predicando y después voy a viajar a la selva y 4 domingos van a estar repartidos en hombres que van a estar predicando sobre este tema. Pero este va a ser un verano especial, donde espero que el Señor grabe a fuego estas convicciones en nuestro corazón. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Cuánto la necesitamos. Miro alrededor de esta habitación, veo a mis hermanos, sé algunas de las cosas que algunos de ellos viven y de otros tal vez no. Tú los conoces. Pero no hay ninguno de nosotros que no necesite saber lo que va a pasar. Algunos necesitan saberlo porque están demasiado seguros en este mundo. Tal vez han endurecido su corazón contra ti y en la indiferencia siguen caminando como si nada de esto fuese a pasar. Y hoy el conocimiento del futuro, Señor, lo necesitan para que tú les quebrantes y les salves. Sálvales, Señor. No permita que sigan hacia su condenación. Dales vida en Cristo. Y esta esperanza bienaventurada que pueda ser de ellos. Y todos lo necesitamos, Señor, porque hay muchos que tal vez están preocupados, cargados, angustiados, luchando y necesitan el consuelo y el aliento que viene de estas verdades. Necesitan reenfocar su corazón y su alma en la eternidad y reconocer que las cosas pasajeras de esta vida son una apariencia que desaparece y puedan dejar que el dolor o la alegría, las posesiones o la falta de ellas, nada de eso estorbe. Ellos puedan vivir a la luz de la eternidad. Ayúdame, Señor, en la predicación de cada semana de estas verdades. Danos la gracia de escucharlas, creerlas y vivirlas. Y edifica tu iglesia para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.